Dos diminutos cachorros de pastor alemán se acurrucaban juntos en un porche helado, con el pelaje rígido por el hielo y los ojos entrecerrados para protegerse de la tormenta. Alguien los había abandonado, olvidándolos sin mirar atrás. Dentro de la cabaña, un hombre uniformado los observaba a través de la nieve que caía. Era un Navy SEAL que había luchado en guerras que nadie vio y que llevaba cicatrices que nunca mostraba. Pensaba que sus batallas habían terminado. Pero cuando vio esos dos cuerpos temblorosos aferrados el uno al otro en busca de calor, algo dentro de él volvió a despertar. Porque a veces las vidas que salvamos son las que nos recuerdan cómo vivir. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Escribe tu país en los comentarios a continuación. El mundo era blanco. La nieve se extendía infinitamente por las crestas de Aspen, como un mar que había olvidado moverse. La tormenta había pasado hacía horas, pero su silencio aún perduraba. Un silencio tan denso que presionaba contra las ventanas de la pequeña cabaña de madera escondida bajo los abetos. En el interior, el fuego de la chimenea de piedra se había reducido a un brillo tenue y paciente. Elias Carter, de 38 años, estaba de pie junto a él, frotándose las manos para entrar en calor. Tenía el tipo de complexión que delataba años dedicados a cargar con algo más que su propio peso. Hombros anchos, postura tranquila, la silenciosa preparación de un hombre que había visto lo peor y había sobrevivido. Su cabello, corto y oscuro, con algunas canas prematuras, enmarcaba un rostro marcado por la disciplina y la fatiga, con una mandíbula afilada, una barba clara y ojos del color del acero invernal. Eran los ojos de un antiguo Navy SEAL, del tipo que una vez había escudriñado los desiertos en busca de peligro y ahora escudriñaba las montañas en busca de paz. Elías cogió su abrigo de lana gruesa, el que tenía un puño roto de su último invierno aquí. Abrió la puerta de la cabaña para salir y buscar más leña. Las bisagras chirriaron. Una corriente de aire frío entró y lo envolvió. Respiró lentamente, el tipo de aire que quemaba los pulmones y los limpiaba, y entonces se quedó paralizado. Dos pequeñas siluetas estaban acurrucadas juntas en el suelo del porche, casi ocultas bajo un montón de nieve. Estaban tan quietas que por un instante, Elías pensó que eran trozos de hielo o guantes olvidados. Pero entonces una de ellas se estremeció, un leve movimiento tembloroso, y vio lo que eran. Dos cachorros de pastor alemán, de no más de 6 semanas, acurrucados tan cerca que parecían uno solo. Tenían el pelaje enmarañado y cubierto de escarcha, las patas rígidas y los ojos entrecerrados bajo los copos de nieve. Uno levantó la cabeza débilmente cuando la puerta se abrió con un crujido, y su pequeño aliento salió en forma de una fina niebla que se desvaneció antes de llegar al aire. El primer instinto de Elias fue la confusión. Allí, a kilómetros de la ciudad más cercana, no había perros callejeros, ni tráfico, ni nadie lo suficientemente descuidado como para dejar atrás a sus perros. Miró a través del claro, nada más que nieve ininterrumpida, sin huellas, sin marcas de neumáticos. Quienquiera que los hubiera traído allí, lo había hecho antes de que llegara la tormenta. Quienquiera que fuera, no había vuelto. Se arrodilló lentamente, con sus botas crujiendo en la escarcha. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como no lo había hecho desde el combate. No por miedo, sino por algo más crudo. Ese dolor agudo que se siente cuando el mundo te muestra tu impotencia. «Hola», murmuró con voz baja y firme, el mismo tono que usaba para calmar a los soldados más jóvenes que él. «Ya estáis a salvo. Tranquilo». El cachorro más grande, un macho a juzgar por su tamaño, gimió débilmente y protegió al más pequeño con su cabeza. Elías sintió cómo le subía el calor por las costillas, una mezcla de ira y tristeza. Alguien los había abandonado allí para que murieran. Extendió una mano enguantada, pero se detuvo a mitad de camino. Eran domésticos, pero estaban asustados. Sus ojos iban de él al carraspeo bosque abierto, como decisiones desgarradoras. Desde el otro lado del camino, cubierto de nieve, llegó el crujir de unos pasos y una voz que rompió el silencio como una vieja canción. «Elías, hoy te has levantado temprano».
Se volvió y vio a Margaret Hale, su vecina de la ladera, o lo que se consideraba una vecina por aquí. La mujer tenía 68 años y llevaba un largo abrigo gris que parecía guardar el recuerdo de todos los inviernos que había vivido. Su cabello plateado se escapaba de su gorro de punto en suaves rizos, y sus mejillas estaban rosadas por el frío. Caminaba con la cuidadosa firmeza de alguien que se negaba a dejarse frenar por la edad. «Buenos días, Margaret», respondió Elías, todavía agachado junto al porche. «Quizás sea mejor que te quedes donde estás. Hace tanto frío que se te congelaría la sombra aquí fuera». Ella sonrió levemente, con el aliento formando una nube. «Y sin embargo, tú estás ahí de pie, hablando solo otra vez. ¿Qué te tiene mirando al suelo?» Elías se apartó, dejando al descubierto las dos diminutas siluetas. El rostro de Margaret cambió al instante. Su buen humor se fundió en alarma. «Oh, Dios mío», susurró, acercándose. «Son solo unos cachorros». «Sí», dijo Elia en voz baja. «Alguien los ha abandonado aquí. No hay huellas. Deben de haber pasado toda la noche fuera». Margaret se agachó a su lado, con sus viejas rodillas crujiendo en señal de protesta. «¡Pobres! La gente puede ser cruel cuando deja de ver la vida como vida». Elías asintió, pero no dijo nada. Había visto ese tipo de crueldad demasiadas veces, no solo hacia los animales, sino también hacia las personas, en la guerra, en las ciudades, en sí mismo. Volvió a agacharse, con la mano ligeramente temblorosa. El cachorro más pequeño, con el pelaje más oscuro alrededor del hocico y las patas, se estremeció levemente, como si sintiera calor cerca. Elías podía sentir su diminuto latido cuando lo tocó a través del guante. Demasiado lento, demasiado frágil. Margaret lo miró, con ojos comprensivos. «No puedes dejarlos, Elías». Él soltó una risa sin humor. «No se puede salvar todo, Margaret. Tú mejor que nadie lo sabes». «Lo sé», dijo ella, «pero también sé la diferencia entre rendirse y tener la oportunidad de volver a intentarlo». El viento se intensificó, llevando copos de nieve a sus rostros. Elías miró fijamente a los cachorros. La respiración del más pequeño se entrecortó. El más grande lo empujó débilmente, como instándolo a permanecer despierto. Algo se removió dentro de Elías. Un eco de aquella noche, años atrás, cuando había sacado a un compañero herido del fuego enemigo, diciéndole lo mismo. «Mantente despierto, quédate conmigo». Aquel hombre no lo había conseguido, pero estos dos quizá aún pudieran. Elías deslizó las manos bajo los cachorros. Eran ligeros como el aire, pero sus brazos se sentían pesados, pesados por el peso de la decisión. Los recogió con delicadeza, acurrucando sus fríos cuerpos contra su pecho. El macho gimió, un sonido débil que de alguna manera llenó todo el porche. Margaret exhaló un largo suspiro visible, con los ojos suavizados. «Ya está», dijo en voz baja. «Ese es el hombre que recuerdo». Elías no respondió, solo asintió una vez, volviéndose hacia la puerta abierta. Una cálida luz se derramaba desde el interior de la cabaña, pintando rayas doradas sobre la nieve. Detrás de él, la montaña permanecía en silencio, testigos de un momento pequeño pero irreversible. Cuando volvió a entrar en la cabaña, el calor lo golpeó como un recuerdo, agudo, real, indulgente. Los cachorros se retorcían en sus brazos, sus diminutos corazones latían contra su pecho, y algo dentro de él se relajó, algo que no se había dado cuenta de que llevaba años apretado. Ella cerró la puerta detrás de él, dejando fuera el viento. Miró las frágiles vidas que tenía en brazos y supo, sin entender muy bien por qué, que acogerlos no era solo salvarlos. Era salvarse a sí mismo. Él las llevó a los dos cachorros a la cabaña. Una sola decisión que lo cambiaría todo. La cabaña olía débilmente a humo de pino y nieve derretida. Elías cerró la puerta tras de sí y sintió cómo se instalaba la quietud. Un frágil silencio vivo solo roto por el crepitar del fuego y el suave gemido de las dos criaturas heladas que tenía en brazos. Se arrodilló junto a la chimenea, con el calor acariciándole la cara y descongelando el frío que se aferraba a su barba. Los cachorros yacían quietos,
temblando ligeramente, con el pelaje rígido y apelmazado por la escarcha. Trabajó en silencio, casi mecánicamente al principio. Los años de disciplina en el campo tomaron el control. Sacó una toalla limpia de un baúl, la humedeció con agua tibia y comenzó a limpiar la escarcha de sus patas y orejas. Uno de ellos, el macho más grande, se estremeció, pero se quedó quieto, con su pequeño cuerpo temblando cada vez que las ásperas manos de Elías tocaban su piel. El otro, más pequeño, apenas reaccionó. Su respiración era débil y desigual, y se le veían las costillas bajo el fino pelaje. Elías sintió un cosquilleo de preocupación recorriendo su espina dorsal. «No te rindas», murmuró. Su voz, aunque firme, transmitía una ternura que le sorprendió. Hacía años que no le hablaba a nadie con tanta suavidad. Envolvió al cachorro más débil en una de sus viejas camisas de franela y lo acercó al fuego. Tenía la nariz fría y seca y la colita inmóvil. El otro cachorro, de pelaje más oscuro con una mancha marrón arena en el hocico, había conseguido levantar la cabeza. Sus ojos, negros y brillantes como piedras de río, seguían cada movimiento de Elías. Había algo desafiante en esa mirada, frágil pero obstinada. Elas casi sonrió. «Muy bien», dijo en voz baja. «Tienes un poco de lucha en ti». Vertió un poco de agua tibia en un cuenco pequeño y sumergió los dedos en él, dejando que las gotas cayeran sobre sus lenguas. El cachorro más fuerte lo lamió instintivamente. El más pequeño solo se retorció. Elías frunció el ceño, buscando en su memoria algo que su madre solía hacer con los animales callejeros. Se frotó las palmas de las manos hasta que le ardía la piel. Luego cogió al pequeño con delicadeza y lo apretó contra su pecho, debajo del abrigo. Podía sentir el débil aleteo de la vida, débil pero constante. El fuego se hizo más brillante y su resplandor anaranjado llenó la pequeña habitación de madera. Las sombras bailaban sobre las paredes de piedra, sobre el estante de herramientas, sobre el descolorido mapa de Colorado clavado junto a la puerta. Elías miró el viejo reloj sobre la repisa de la chimenea. Pasadas las 7, aunque la tormenta exterior hacía que pareciera medianoche. Entonces, desde fuera llegó el sonido amortiguado de botas sobre la nieve. Le siguió un suave golpe. Elas giró la cabeza bruscamente, con el instinto en alerta. Las viejas costumbres nunca mueren. Se acercó en silencio a la puerta y la abrió un poco. Margaret estaba allí, sosteniendo una pequeña olla cubierta envuelta en una toalla. Los copos de nieve se aferraban a su bufanda, derritiéndose en su cabello gris. «Te has vuelto a olvidar de comer, ¿verdad?», dijo, entre broma y maternal. «Pensé que quizá necesitarías algo caliente. He hecho avena». Sus ojos se posaron en el suelo, donde los cachorros yacían sobre la manta. «Oh, benditos sean», susurró, entrando en la habitación. «Por ahora están vivos», dijo Elías, cerrando la puerta tras ella. Uno más fuerte, el otro aún luchando. Margaret dejó la olla sobre la mesa y se arrodilló junto al fuego. Sus movimientos eran lentos pero seguros, de esos que provienen de una vida dedicada a cuidar de cosas pequeñas y frágiles. «He oído algunos rumores en el pueblo», dijo en voz baja. «Una familia de más allá de Maple Creek se marchó apresuradamente la semana pasada. Perdieron su casa por una ejecución hipotecaria. Creo que algunos dijeron que tenían perros, cachorros. Quizás estos pobres animales eran suyos». Elías no respondió de inmediato. Miró al cachorro más débil, cuyo pequeño pecho subía y bajaba como un frágil reloj que marcaba el paso del tiempo. «La gente siempre encuentra razones para dejar cosas atrás», dijo finalmente, en voz baja. Margaret lo miró con complicidad. «Y tú siempre encuentras razones para recogerlas». Eso le arrancó una leve sonrisa. «Supongo que nunca aprendí a alejarme». El cachorro más pequeño se retorció de nuevo, y un pequeño sonido se escapó de su garganta. Elías se inclinó hacia él y sus ojos se abrieron, de color azul grisáceo, desenfocados, pero vivos. «Ahí estás», susurró, con un hilo de voz. Extendió la mano y le acarició la cabeza. El otro cachorro, como si sintiera el movimiento, se arrastró hasta que sus cuerpos se tocaron.
Los observó durante un largo momento, con algo removiéndose en lo más profundo de su pecho. Debería ponerles nombre, dijo en voz baja. Quizá así los sienta más reales. Margaret sonrió. Los nombres tienen poder. Adelante, entonces. Elias miró primero al más fuerte. Su pelaje oscuro brillaba a la luz del fuego como agua ondulante bajo la luz de la luna. Tú serás River, decidió. Luego miró al más pequeño, cuyas patas pálidas descansaban sobre su mano. Y tú, Biscuit, dijo, suavizando la voz, porque eres pequeño y cálido, y es imposible no quedarse contigo. Margaret se rió entre dientes. River y Biscuit, menuda pareja. El fuego crepitó. Durante un rato ninguno de los dos habló. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero el calor de la cabaña se hacía más denso, más suave. Elas finalmente se levantó y le sirvió avena en un tazón. No deberías haber venido con este tiempo, dijo, entregándole una cuchara. Ella hizo un gesto con la mano para que se callara. Oh, cállate. He pasado por cosas peores. Solo asegúrate de que esos dos pasen la noche. Él asintió, sentándose frente a ella. Los cachorros se habían acurrucado juntos. Respiraban lenta, pero constantemente. River levantaba la cabeza de vez en cuando, moviendo las orejas al oír el crepitar del fuego, mientras Biscuit dormía profundamente, con su pequeño cuerpo finalmente relajado. Margaret observó a Elias durante un momento, con expresión pensativa. «Esta noche pareces diferente», dijo. «No parece que estés esperando a que algo termine». Él miró fijamente las llamas, apretando la mandíbula. Solía pensar que la paz significaba silencio. Aquí fuera, he aprendido que no es así. Es esto. Señaló el fuego, los cachorros dormidos, la quietud que ya no se sentía vacía. Es algo pequeño que permanece vivo. Los ojos de Margaret se suavizaron. Entonces ya has encontrado más paz que la mayoría. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Elías la acompañó hasta la puerta. La nieve había dejado de caer, dejando el bosque plateado y en silencio. Ella se detuvo en el escalón. Elías, sí, esas pequeñas almas, no te limites a salvarlas. Deja que ellas también te salven a ti. Él no respondió, solo la vio desvanecerse entre los árboles nevados hasta que su linterna se convirtió en una tenue chispa dorada entre los pinos. Cuando se dio la vuelta, la cabaña parecía más cálida de alguna manera, como si el fuego se hubiera hecho más grande en su ausencia. Se sentó de nuevo junto a la chimenea, ajustando la manta alrededor de River y Biscuit. Los dos se movieron ligeramente, acurrucándose en el pliegue de su brazo, sus diminutos cuerpos irradiando un frágil calor que llegaba más profundo que las llamas. Los observó hasta que sus ojos se volvieron pesados. Afuera, la noche se intensificaba sobre Aspen Ridge. La nieve brillaba como cristal bajo la luna creciente. Y dentro de la pequeña cabaña de madera, dos vidas, y tal vez tres, habían encontrado una frágil seguridad. Por primera vez en años, Elilia sintió algo parecido a la pertenencia. Se recostó contra la pared, susurró en el aire cálido. «Ya no estás solo», y cerró los ojos. Esa noche, mientras la tormenta pasaba y el fuego ardía sin cesar, dos pequeños corazones dormían bajo la manta de un hombre que ya no creía que pudiera salvar nada. Y, sin embargo, de alguna manera, ya lo había hecho. La mañana amaneció gris y pesada, con ese tipo de luz que hacía que la nieve pareciera infinita. Elías se despertó temprano, aunque en realidad no había dormido. River ya estaba levantado, caminando torpemente por la cabaña con sus patas desproporcionadas, olfateando todo lo que estaba a su alcance. Biscuit aún dormía cerca de la chimenea, con su pequeño cuerpo acurrucado en el hueco de una manta de lana, el pecho subiendo y bajando con un ritmo frágil. Elías se arrodilló a su lado por un momento, con la mano descansando ligeramente sobre su costado, sintiendo el débil latido de su corazón. «Hoy estás más fuerte», murmuró. «Sigue luchando, pequeña». Se levantó, se puso su abrigo gastado y llenó la tetera antes de salir. El cielo estaba bajo y el aire era frío y enrarecido. Su aliento se elevaba en silenciosas volutas. No sabía muy bien por qué, pero sentía que necesitaba respuestas. El motor de la camioneta arrancó a regañadientes,
rompiendo el silencio matutino con un gruñido cansado. El trayecto hasta Aspen Ridgetown duró casi una hora. Las carreteras de montaña serpenteaban entre pinos cubiertos de nieve. Los neumáticos crujían sobre la grava helada. La mente de Elias divagaba mientras conducía. El zumbido del motor sacaba pensamientos dispersos de los rincones de su memoria. Luces de patrulla, el calor del desierto, una llamada de radio que había llegado demasiado tarde. Reprimió los recuerdos y se concentró en la carretera. Cuando llegó a la pequeña calle principal, la ciudad estaba despertando. El vapor se elevaba de la chimenea de la panadería. Las luces de la oficina de correos parpadeaban. Un letrero descolorido que decía Everett's General Store and Animal Aid Board se balanceaba suavemente con el viento. Aparcó fuera y entró. Dentro de la tienda olía ligeramente a heno, café y botas mojadas. Detrás del mostrador había un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con cabello rubio y barba descuidada. En su etiqueta con el nombre ponía Tom Everett. Levantó la vista mientras clasificaba el correo y saludó a Elias con un gesto amistoso. «Buenos días, parece que has tenido una noche difícil». Elias le devolvió el saludo. «Buenos días, necesito publicar algo en el tablón». Tom señaló un tablón de corcho cerca de la ventana, abarrotado de folletos, avisos de mascotas perdidas y anuncios escritos a mano. «Sírvete tú mismo. ¿Qué buscas? ¿Perro, gato, cabra o problemas?» «Perro», respondió Elias simplemente, sacando un pequeño trozo de papel en el que había escrito antes de salir. «2 cachorros de pastor alemán encontrados cerca de la cabaña de Aspen Ridge, sin chapas, sin collar. Se busca al dueño». Lo fijó con una chincheta. Tom se inclinó para leerlo. «Pastores alemanes, ¿eh? Los encontraste en el bosque, en mi porche», respondió Elias. Estaban casi congelados. Tom frunció el ceño. No sería la primera vez. La gente cree que esas cabañas en la cima de la colina son mágicas. Dejan una caja allí, esperan que alguna alma caritativa la recoja antes de que llegue la nieve. Elías frunció el ceño. «¿Quieres decir que esto ha pasado antes?» «Un par de veces», dijo Tom, encogiéndose de hombros. «El invierno pasado, alguien dejó una camada de cachorros de sabueso cerca de la estación de guardabosques. Antes de eso, un gato atado en una jaula fuera de la oficina de correos. Hacemos lo que podemos, pero a veces la gente simplemente se marcha». Su voz se suavizó, pero había cansancio en ella, el tipo de cansancio que proviene de ver demasiadas pequeñas crueldades acumuladas a lo largo de los años. Aya estudió al hombre por un momento, apretando la mandíbula. «¿Alguna vez has pillado a quien lo hace?» Tom negó con la cabeza. «No, no vuelven a recoger lo que han tirado». Elías le dio las gracias, compró una bolsa de comida para perros y se marchó. El viaje de vuelta se le hizo más largo. Había vuelto a nevar de forma ligera y lenta, y la nieve se posaba como polvo sobre el parabrisas. Cada pocos minutos miraba el asiento del copiloto, donde estaba la bolsa, y algo en su interior se retorcía. Esa ira silenciosa que no provenía de la rabia, sino de la impotencia. Cuando llegó a la cabaña, el humo de la chimenea le indicó que Margaret había estado allí. Efectivamente, cuando entró, ella estaba allí colocando una bandeja con 2 tazas humeantes. «Pensé que había salido a perseguir fantasmas», dijo con una sonrisa burlona. «Algo así», respondió Elias, colgando su abrigo. «Fui al pueblo, envié un aviso». Margaret asintió con la cabeza, sentada junto al fuego. «¿Encontraste algo?» Elías dudó antes de responder. «Solo pruebas de que la gente puede ser descuidada». Ella suspiró, removiendo su té. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron cuando frunció el ceño. «Es cierto, querido, pero no todo el mundo se va porque deja de importarle. A veces, simplemente se quedan sin formas de aferrarse». Elias se hundió en la silla frente a ella. «Parece que hablas por experiencia». Margaret se rió entre dientes. «Mi marido Daniel solía traer a casa todo lo que encontraba roto. Una vez encontró un zorro cojo cerca del molino y se quedó despierto toda la noche entablillándole la pata con una regla y cinta adhesiva. A la mañana siguiente, el zorro le mordió y se escapó.
Se rió de ello durante días. Decía que salvar algo no era cuestión de agradecimiento. Se trataba de demostrarte a ti mismo que aún podías hacerlo. Su mirada se desvió hacia los cachorros. Creo que te pareces mucho a él, Elias. Solo que has olvidado esa parte. Elias no respondió al principio. Rivers se había subido a la alfombra y estaba mordisqueando un cordón de zapato perdido. Biscuit, más pequeño y pálido, había encontrado un rayo de sol cerca de la puerta. Los observó, sintiendo de nuevo una extraña calidez en el pecho, algo parecido al orgullo mezclado con dolor. Quizás, dijo finalmente, quizás solo estoy cansado de ver cómo todo se desmorona. Margaret sonrió suavemente. Entonces empieza por mantener juntos a estos dos. Hablaron un rato más. Margaret le contó los chismes del pueblo. El nuevo horno del panadero que se incendió. La recaudación de fondos de la iglesia pospuesta por la nieve. Pequeñas cosas humanas que hacían que el mundo fuera de su cabeza se sintiera más cercano de nuevo. Cuando ella se marchó, la nieve había arreciado, amortiguando sus pasos mientras desaparecía en la blancura. Elias se quedó junto a la ventana mucho tiempo después, observando a River y Biscuit revolcarse por el suelo, dejando huellas con sus torpes patas en las tablas de madera. Pensó en las palabras de Tom Everett, en las personas anónimas que abandonaban a estos animales a su suerte. Pensó en las noches en el extranjero en las que había visto a hombres abandonar a sus heridos para salvarse a sí mismos. Y luego pensó en Daniel Hale, un hombre al que nunca había conocido, que una vez se quedó despierto toda la noche por un zorro herido. Había una especie de eco en ese recuerdo, uno que atravesaba los años, desde el pasado de Margaret hasta su presente, y se instaló en él silenciosamente. Al anochecer, la cabaña volvía a estar cálida, la tormenta exterior olvidada. Rivers se había acurrucado junto a las botas de Elias y Biscuit en el pliegue de una manta gruesa cerca del fuego. Ahora respiraban con regularidad. Tenían el pelaje seco y suave, y los temblores habían desaparecido. Elías se arrodilló junto a ellos y les acarició suavemente la cabeza. «Aquí estáis a salvo», les dijo en voz baja. «No habrá más tormentas». El fuego crepitaba, respondiéndole con su silencioso lenguaje de calor y luz. Por primera vez, se dio cuenta de que ya no pensaba en encontrar a sus dueños. Pensaba en quedárselos. Se aclara la garganta. Se recostó, dejando que la decisión calara en él, tan simple e irreversible como la nieve que caía fuera. Elías miró a los dos cachorros dormidos y dijo las palabras en voz alta, con firmeza y certeza. «Se quedarán conmigo». Los días se alargaron y la ventisca que había sellado las montañas comenzó a aflojar su agarre. Aspen Ridge parecía ahora más suave. La nieve seguía siendo profunda, pero brillaba bajo la luz del sol en lugar del gris fantasmal de la luz de la tormenta. Dentro de la cabaña de Elias, el aroma del cedro quemado se mezclaba con el leve olor a almizcle del pelaje mojado. El lugar ya no parecía un refugio para un solo hombre. Palpitaba con pequeña vida inquieta. River crecía rápidamente. Su pelaje, negro con rayas doradas, se había vuelto más espeso, y sus patas parecían demasiado grandes para su cuerpo. Torpes, pero decididas. Corría por el suelo con toda la elegancia de un soldado en su primer entrenamiento, resbalando en las alfombras, chocando contra los muebles y recuperándose con orgullosa dignidad. Biscuit, más pequeña y de color más claro, se movía con más suavidad. Su pelaje era de un dorado pálido que brillaba a la luz del fuego. Aunque todavía era delgada y frágil, tenía un afecto constante, siempre observando a Elias, siempre presionando su nariz contra su mano cuando él se detenía. Una mañana Elias se apoyó en la encimera de la cocina, con una taza de café humeante en la mano. El aire era tan fresco que aún se veía su aliento. «Vosotros dos sois un problema», dijo en voz baja, observando a River arañar el botero. El cachorro se quedó quieto cuando Elias silbó suavemente, con las orejas erguidas. «Siéntate», ordenó Elias, con tono firme pero tranquilo. River dudó, miró a Biscuit y luego obedeció. Biscuit ladeó la cabeza como si intentara entender el juego, y luego se sentó lentamente junto a su hermano.
Elías sonrió. Bien, murmuró, agachándose para acariciarles la cabeza. Había empezado a enseñarles obediencia básica, órdenes breves y concisas que se hacían eco de su antiguo entrenamiento de campo. Quieto, ven, abajo. Cada palabra llevaba consigo ritmo, sincronización, control. En la marina, la precisión había significado la supervivencia. Aquí significaba comunicación. Era extraño lo fácil que resultaba trasladar esas habilidades de los hombres a los perros. No se daba cuenta, pero la estructura también le tranquilizaba a él. Más tarde, esa misma tarde, llegó Margaret, abrigada con su grueso abrigo marrón y un gorro de lana que le cubría las orejas. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y su aliento se veía en el aire. Llevaba una pequeña cesta con panes y algo envuelto en papel encerado. «Te traje el almuerzo», anunció mientras empujaba la puerta sin esperar a que él la invitara a pasar. «Supuse que estarías demasiado ocupado dando órdenes como para comer». Elías rió suavemente. «No te equivocas». Sacudió la nieve de sus botas, dejó la cesta en el suelo y se agachó cerca del fuego. Biscuit se acercó trotando inmediatamente, moviendo débilmente la cola. «Oh, mírala», dijo Margaret con voz melosa, rascándole detrás de las orejas. «Todavía es muy pequeña, pero tiene mucho carácter. Me recuerda a mi hija cuando era pequeña». Elías parpadeó. «Nunca me dijiste que tenías una hija». La sonrisa de Margaret vaciló por un instante. Emily se mudó a Oregón hace años. Se casó con un profesor y ahora tiene 2 hijos. Hablamos de vez en cuando. Su voz se suavizó. Pero las cartas no llenan una casa, Elias. Nunca lo hacen. Elias asintió lentamente. No lo sé. Hace años que no le escribo a nadie. Margaret se volvió para mirarlo. Deberías hacerlo. O al menos contarle a alguien lo de esos fantasmas que llevas contigo. Tienes el aspecto de un hombre que ha dejado demasiadas cosas sin decir. Elías miró fijamente al fuego. No hay mucho que valga la pena decir. Hizo una pausa, ahora con voz más tranquila. Perdí a mi equipo. Afganistán, 2 años antes de salir. Una decisión equivocada, una emboscada que no vimos venir. Fui el único que salió con vida. Margaret no dijo nada. Solo lo miró con ojos pacientes. Elías frotó el pulgar contra la taza. Después de eso, el ruido en mi cabeza nunca se detuvo. La ciudad me parecía demasiado ruidosa, el silencio demasiado agudo, así que vine aquí pensando que tal vez me perdería en la nieve el tiempo suficiente para olvidar. La mano de Margaret se posó brevemente en su hombro. No viniste aquí para olvidar, Elías. Viniste aquí para recordar de otra manera. Las palabras flotaban entre ellos como humo. Esa tarde, mientras el crepúsculo se extendía sobre la cresta, Elías llevó a River y Biscuit afuera. El aire era frío, la nieve profunda pero firme bajo sus botas. «Veamos qué sabes hacer», dijo, entrando en el claro detrás de la cabaña. Silbó una vez, fuerte y breve. River saltó hacia adelante y solo se detuvo cuando Elías levantó la mano. «Quieto», ordenó Elías. El perro se quedó inmóvil, con todos los músculos temblando de expectación. Elías lanzó un palo a la nieve a unos metros de distancia. A por él. River salió disparado. La nieve salpicaba detrás de él como polvo de plata. Encontró el palo y volvió trotando orgulloso, con el rabo en alto. «Buen chico», dijo Elías sonriendo. Se volvió hacia Biscuit. «Te toca, cariño». La cachorra más pequeña trotó hacia adelante, siguiendo el rastro del olor de River, pero se detuvo a mitad de camino, confundida por el laberinto de huellas. Elías se agachó y la llamó suavemente. «Encuéntralo, Biscuit. Tú puedes». Ella volvió a olfatear la nieve, dudó y de repente se lanzó hacia el palo, moviendo la cola con entusiasmo. Elías se rió, un sonido tan poco habitual que incluso él pareció sorprenderse. Cuando regresaron al interior, la cabaña estaba otra vez caliente. Margaret dormitaba en la silla junto al fuego, con el tejido todavía en el regazo. Los perros se acurrucaron en silencio bajo la manta, acurrucándose juntos. Elías los cubrió con una vieja manta de lana y se sentó frente a ella. La luz parpadeaba en su rostro,
suavizando las arrugas y proyectando un tenue brillo dorado en su cabello plateado. «Se te dan bien», murmuró ella sin abrir los ojos. «Disciplina y paciencia», respondió él. «Lo mismo que en el campo». Ella sonrió levemente. «O tal vez solo necesitabas algo de lo que volver a ocuparte». Él no discutió. Afuera, el viento gemía débilmente entre los pinos, pero ya no sonaba solitario. Sonaba vivo. Más tarde esa noche, mucho después de que Margaret se hubiera ido a casa, Elias se sentó en su escritorio y empezó a escribir en un pequeño cuaderno. No sabía por qué había empezado. Simplemente lo hizo. Las palabras salían desiguales pero sinceras. Día 20 desde la tormenta. River está aprendiendo órdenes. Biscuits está más fuerte. La cabaña se siente diferente. Más tranquila, pero no vacía. Se detuvo, miró la página y cerró el cuaderno. River se movió en su sueño, moviendo la cola. Biscuits suspiró suavemente a su lado. Elías se acostó en el catre, con un brazo doblado detrás de la cabeza, escuchando el ritmo del fuego y las dos respiraciones constantes a su lado. Por primera vez en años, no soñó con disparos ni arena. Soñó con nieve cayendo silenciosamente sobre un campo abierto y dos pequeñas huellas de patas junto a las suyas. Y por primera vez en años, Elias durmió sin pesadillas, mientras River y Biscuit montaban guardia en silencio. A principios de marzo, la nieve comenzó a retirarse de los pinos, como un ejército cansado en retirada. Parches de tierra oscura emergieron de debajo de los montículos, húmedos y brillantes bajo la tenue luz del sol. El río que había dormido bajo una capa de hielo comenzó a murmurar de nuevo, una canción baja de deshielo y vida. Por primera vez en meses, las montañas no estaban en silencio, sino que respiraban. Elias Carter lo notó en las cosas más pequeñas. El aire más ligero, el olor de la corteza húmeda, el hecho de que el pelaje de River ya no echara vapor cuando entraba de fuera. River se había convertido en un perro joven y robusto, todo músculo y confianza, con sus patas, antes torpes, ahora firmes y controladas. Su pelaje se había vuelto de un llamativo color negro y marrón. Su pecho era ancho y sus ojos ámbar estaban alerta, llenos de curiosidad y lealtad. Biscuit, aunque más pequeña y todavía un poco frágil, era elegante y rápida, con un pelaje más suave y de un tono más claro. Sus ojos, de un color dorado pálido, siempre buscaban el rostro de Elias antes de dar un paso adelante. Cada mañana esperaban junto a la puerta antes incluso de que él cogiera su chaqueta. «No esperáis órdenes, ¿verdad?», Elías murmuró, atándose las botas con una sonrisa. «Bien, vamos a ganarnos el desayuno». Abrió la puerta y los dos salieron corriendo al claro, levantando nieve suelta y barro con sus patas. Él los siguió con un pequeño silbido, su aliento mezclándose con la niebla. Su ruta diaria serpenteaba por el sendero del bosque que conducía al borde de la cresta. Elías llevaba un bastón y su vieja mochila de campo, más por costumbre que por necesidad. A veces se detenía cerca de un tronco caído y silbaba con fuerza, indicando a los perros que buscaran. River se lanzaba a través de la maleza como un soldado de patrulla, zigzagueando entre los árboles, con el hocico pegado al suelo, mientras Biscuit le seguía, cauteloso pero decidido. Cuando River encontraba lo que Elias había escondido, un pequeño guante de cuero, una piedra, carraspea, un palo, ladraba una vez y esperaba. «Buen chico», dijo Elias. Biscuit, después de olfatear el aire por un momento, se unió a su hermano con orgullo. Elías se arrodilló y los recompensó a cada uno con una pequeña golosina seca. «Están aprendiendo más rápido que la mitad de los hombres que entrené», dijo en voz baja, casi para sí mismo. En esos momentos, los fantasmas que solían seguirlo se sentían más tranquilos. La guerra dentro de su pecho, la que estaba hecha de culpa y recuerdos, comenzó a perder su intensidad. Aquí no había radiactividad, ni ecos de disparos, ni el peso muerto de órdenes que no podían deshacerse. Solo había el susurro de las agujas de pino, el crujir del suelo descongelado y el sonido de dos perros que lo amaban sin reservas. Al final de la tarde, el sol estaba lo suficientemente bajo como para derramar una luz color miel a través de los árboles.
Elias solía sentarse en una gran roca con vistas al valle, dejando que River y Biscuit vagaran por los alrededores. Sacaba su cuaderno y escribía como había empezado a hacer semanas atrás. Pequeñas anotaciones, fragmentos de pensamientos. Día 65. Rivers más fuerte que nunca. Biscuits sigue siendo tímido con los extraños. Margaret ha estado callada últimamente. El deshielo ha sido temprano este año. Esa última nota había empezado a preocuparle. No había visto a Margaret en casi 4 días, lo cual era inusual. Normalmente ella pasaba cada 2 mañanas con un tarro de mermelada o pan, regañándole suavemente por algo, su barba, su costumbre de saltarse el desayuno, su obstinada negativa a arreglar el techo de su cabaña. El silencio de su lado del bosque le resultaba extraño. Al quinto día, Elias decidió ir a ver qué pasaba. Tomó el estrecho sendero que serpenteaba entre los abedules, con el río trotando delante y Biscuit siguiéndole de cerca. La cabaña de Margaret se alzaba en una suave pendiente, más pequeña que la suya, pero limpia. El humo solía salir de su chimenea como una señal constante. Ahora solo quedaban cenizas frías en el fogón. Elias frunció el ceño. Llamó una vez. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. Finalmente, oyó un arrastrar de pies en el interior, seguido de una voz débil. «Entra, Elías. Las puertas están abiertas». Cuando entró, le invadió una sensación de calor, pero no procedía del fuego. Provenía de las gruesas capas de mantas que envolvían las piernas de Margaret. Estaba sentada en su silla, cerca de la chimenea, pálida y cansada, con el cabello gris suelto sobre los hombros. Tenía una leve hinchazón alrededor del tobillo izquierdo, visible incluso bajo los calcetines de lana. Elías frunció el ceño. «¿Por qué no me dijiste que te habías hecho daño?» Margaret hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «No es nada, querido. Hace unos días resbalé en el escalón del porche». «Solo es un moratón». «No es solo un moratón», dijo Elias, agachándose para examinarlo. «Podrías haberte torcido algo». «He pasado por cosas peores criando a una familia», dijo ella con una leve sonrisa. Pero su voz temblaba, y eso le decía más que sus palabras. Elías suspiró. «Eres tan terca como yo». «Bueno», respondió ella, «alguien tiene que estar a tu altura». Miró a su alrededor en la cabaña, limpia, pero sin tocar, los platos aún en el fregadero, unos cuantos troncos esparcidos cerca de la chimenea. Se puso de pie. «Arreglaré los escalones de fuera y quitaré el hielo. Luego te traeré leña». Margaret frunció el ceño. «Elias, no tienes por qué dejar de discutir. No vas a ganar esta discusión». Afuera, los escalones estaban resbaladizos por la nieve medio derretida y una capa de hielo. Trabajó durante horas con su hacha, partiendo leña, raspando hielo y reconstruyendo la barandilla inferior. Rivers se sentó cerca, observando cada movimiento, moviendo la cola como si, aclara la garganta, se tratara de otro ejercicio. Biscuit se quedó más cerca de la puerta, entrando de vez en cuando para ver cómo estaba Margaret. Cuando finalmente regresó, con las mejillas sonrojadas y la respiración entrecortada, Margaret lo observaba con una expresión tierna. «Me recuerdas mucho a Daniel», dijo en voz baja. «Solía arreglar todo, incluso lo que no estaba roto». Elías se sacudió la nieve de los hombros. «Creo que me sobreestimas». Ella negó con la cabeza. «No, no es así. Estás aprendiendo a vivir de nuevo, y eso es más difícil que arreglar escalones». Le sirvió una taza de té caliente y se sentó en la silla frente a ella. «Sabes», dijo, «creo que antes pensaba que las personas solo podían ser útiles si luchaban por algo. Y ahora creo que tal vez sea al contrario. Tal vez empiezas a sanar cuando dejas de luchar contra todo». Margaret sonrió. Las arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos. «Entonces yo diría, vas por buen camino, soldado». Cuando Elias se marchó, el sol se ponía detrás de la cresta. River y Biscuit corrían por delante por el camino abierto, levantando nieve derretida que brillaba como cristales esparcidos. Se detuvo a mitad de camino de casa, observándolos jugar. River saltaba alto. Biscuit se escabullía entre sus piernas.
Por un momento, la risa le salió con facilidad. Se sentía nuevo, pero también se sentía bien. En la cabaña, el crepúsculo pintaba la habitación con una suave luz ámbar. Elías dejó su mochila, se apoyó en la ventana y observó a los dos cachorros revolcarse por el claro hasta que finalmente se desplomaron juntos en la hierba, jadeando y felices. Sonrió, una pequeña y genuina sonrisa que le llegó a los ojos. Esta vez, la primavera había llegado silenciosamente, no solo a la montaña, sino también a él. Y, por primera vez, Elías se dio cuenta de que el mundo se estaba descongelando por dentro y por fuera. La mañana amaneció nítida y plateada sobre las cumbres. Una pálida niebla se deslizaba entre los árboles como el aliento de algo antiguo, aferrándose a los pinos que se recortaban oscuros contra el cielo. El aire olía a nieve derretida y piedra húmeda, y Elias Carter sintió el dolor del frío temprano calarle los huesos mientras se ataba las botas y se ajustaba la chaqueta. Tenía pensado subir a la cresta superior del pico helado para marcar nuevos puntos del sendero para la próxima temporada de verano, una vieja costumbre de sus días en el ejército, donde la cartografía y la lectura del terreno habían significado en su día la supervivencia. Ahora solo era algo para mantener las manos ocupadas y la mente tranquila. River ladró una vez a la puerta de la cabaña, moviendo la cola con entusiasmo, mientras Biscuit ladeaba la cabeza como si cuestionara el propósito del día. «Hoy no, chicos», dijo Elias con una media sonrisa, arrodillándose para acariciarles el pelaje. «Quedaos en casa, no tardaré mucho». River gimió suavemente, presionando su nariz contra la palma de Elias. «Lo digo en serio», añadió Elias, con voz baja pero suave. «Guardad la cabaña. Es una orden». Partió con su mochila colgada al hombro, rodeado de un aire fresco y ligero. La nieve había empezado a derretirse en las laderas más bajas, dejando parches de hielo resbaladizo ocultos bajo la fina capa blanca. El sol se cernía débilmente detrás de las nubes, ofreciendo luz pero poco calor. A medida que ascendía, el bosque se aclaraba y los pinos daban paso a rocas desnudas y matorrales dispersos. De vez en cuando se detenía para anotar las coordenadas en una pequeña libreta, tomando nota de las ramas caídas y las crestas inestables. El ritmo del movimiento, subir, caminar, respirar, siempre había sido su forma de meditar. Al mediodía, el viento se intensificó. La mayor altitud traía consigo un frío más intenso, más vivo. Elías se ajustó la bufanda y miró hacia abajo, a la ladera. El valle que se extendía a sus pies era una mezcla de gris y verde. El río brillaba débilmente a través de los árboles. Dio un paso adelante con cuidado, y fue entonces cuando ocurrió. La nieve bajo su bota cedió sin previo aviso. Sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies, y por un instante todo se convirtió en movimiento. El crujido del hielo, la ráfaga de aire, la sacudida nauseabunda cuando su cuerpo se estrelló contra la roca. Cayó por una pendiente poco pronunciada, golpeándose el hombro y las costillas, hasta que chocó contra una repisa con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Siguió un silencio, solo roto por su jadeo entrecortado. El dolor se extendió desde su pierna derecha, ardiente y agudo, como un cuchillo clavado en el hueso. Intentó moverse, pero su cuerpo gritó en protesta. «Maldita sea», siseó agarrándose el muslo. Sus dedos quedaron mojados. Sangre. Se incorporó, poniéndose en posición sentada, pero su visión se nubló. La pierna estaba doblada en un ángulo incorrecto, hinchada bajo la tela. Una mirada le bastó. Estaba rota. Durante un momento, se quedó allí sentado, respirando con dificultad, tratando de calmar su mente. Los años de entrenamiento entraron en acción. Calmar el corazón, evaluar el entorno, buscar refugio. Escudriñó la pendiente. Había caído en un barranco poco profundo, flanqueado por rocas irregulares y tierra cubierta de nieve. Por encima de él, la cornisa desde la que se había resbalado parecía ahora increíblemente alta, con el borde desmoronado. Buscó su mochila con los dedos temblorosos. Dentro había un pequeño termo, un cuchillo, un rollo de gasas y su radio de campo, un modelo civil con alcance limitado. Pulsó el interruptor, pero solo se oyó estática. Lo intentó de nuevo.
Nada. La estación de guardabosques más cercana estaba a kilómetros de distancia, e incluso si la señal llegaba, no había garantía de que alguien lo oyera a esas horas del día. El viento volvió a levantarse, aullando a través del paso, cortándole como si fuera cristal. Se recostó contra la roca, apretando la mandíbula. El dolor en la pierna latía con cada latido del corazón. Pensó en vendársela, en arrastrarse cuesta abajo hacia la cuerda, pero la distancia parecía interminable. «Piensa, Elias», murmuró entre dientes. «Has pasado por cosas peores». Pero la verdad era cruel. No era así. Las heridas de combate siempre venían acompañadas de refuerzos, de médicos, de la promesa de un rescate. Aquí solo había la montaña, indiferente e inmensa. A medida que la luz se atenuaba, las sombras se extendían por el barranco. La temperatura bajó rápidamente. Elías se abrigó más con su abrigo y su aliento salía en pequeñas ráfagas blancas. Cada exhalación era más débil que la anterior. Conocía los síntomas. La hipotermia podía matar más rápido que la pérdida de sangre. De vuelta en la cabaña, el día transcurría tranquilamente. Margaret Hale estaba sentada junto a la ventana, tejiendo a la luz del atardecer. Tenía la pierna derecha apoyada en un pequeño taburete. Su tobillo, aunque estaba curándose, todavía le dolía cuando hacía frío. Miró hacia el sendero más allá de los árboles, esperando ver una figura emergiendo de la nieve. Elías solía pasar por allí al atardecer, trayendo leña o charlando. Pero a medida que pasaban las horas, la preocupación comenzó a crecer en su pecho. Intentó ignorarla. Probablemente estaba bien, solo que había tardado más de lo habitual. Sin embargo, el silencio exterior se hizo pesado, como un peso que presionaba contra las paredes. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y salió al porche. El aire de la montaña le azotaba la cara, cortante y punzante. «Elías», gritó en la distancia. La única respuesta fue el susurro del viento entre los pinos. Frunció el ceño. «Más te vale no estar perdido por ahí, chico», murmuró, retirándose al interior. Cogió el teléfono que había sobre la encimera, un viejo teléfono fijo que a veces se cortaba cuando cambiaba el tiempo. El tono de llamada sonó débilmente. Dudó y luego lo volvió a dejar. «Volverá», se dijo a sí misma. Siempre lo hacía. La noche descendió sobre el pico helado como una cortina. Las estrellas parpadeaban frías y lejanas. En el barranco, el mundo de Elias se había reducido a un estrecho círculo de dolor y respiración. Intentó moverse una vez más, arrastrándose unos centímetros hacia un terreno más llano, pero el dolor en la pierna lo obligó a quedarse quieto. Se recostó, mirando el cielo que se oscurecía. Los copos de nieve comenzaron a caer de nuevo, ligeros, delicados, pero implacables. Sus pensamientos vagaron hacia la cabaña, hacia el crepitar del fuego, hacia los ladridos de River, hacia el suave empujón de Biscuit contra su mano. Se preguntó si ellos percibían lo extraño que había en el aire. Se rió una vez entre dientes, un sonido más parecido a una tos. «Más vale que no os comáis el sofá mientras estoy fuera», susurró. Sus palabras se las llevó el viento. Entonces, débilmente, a través del aullido de la tormenta, llegó un sonido que no pertenecía a la montaña. Un ladrido. Se quedó paralizado, esforzándose por escuchar. Volvió a oírse, agudo, insistente, familiar. El ladrido de River y luego otro más suave pero constante, el de Biscuit. El sonido resonó en la ladera, atravesando el viento como una respuesta a una plegaria. El pecho de Elias se tensó y su corazón se aceleró. «No», respiró. «Te quedaste». Los ladridos se hicieron más cercanos, urgentes, moviéndose a través de la cresta. Casi podía verlos en su mente. River delante, Biscuit detrás, con el hocico pegado al suelo y el rabo bajo contra el frío. Una chispa de esperanza se agitó en su pecho, frágil, pero feroz. Intentó llamar, pero su voz se quebró. Solo consiguió un susurro. «Aquí, estoy aquí». El viento se tragó las palabras, pero los ladridos no cesaron. Se hicieron más fuertes, más cercanos, y cuando la oscuridad se apoderó por completo, Elias apoyó la cabeza contra la fría piedra,
con la respiración superficial pero constante, escuchando el sonido de la lealtad luchando contra la tormenta. En algún lugar en la distancia, River y Biscuit venían a por él. La noche se intensificó en la montaña, cubriendo las laderas del pico helado con un manto de viento y oscuridad. La nieve caía ahora con más fuerza, los copos eran gruesos e implacables, difuminando la línea entre el cielo y la tierra. Elías yacía medio enterrado cerca del borde del barranco, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, su visión se veía nublada por el agotamiento y el frío. El dolor en su pierna rota pulsaba en oleadas, ahora sordo, el peligroso entumecimiento de la conciencia que se desvanecía. El frío se había colado bajo su piel y estaba calmando lentamente todo su interior. River apareció primero, irrumpiendo a través de la nieve como una sombra que cobraba vida. Su pelaje, mojado y cubierto de escarcha, brillaba bajo la tenue luz de la luna creciente. Saltó al lado de Elias, gimiendo agudamente y empujando el brazo del hombre con el hocico. «River», susurró Elias, con voz apenas audible. Tenía los labios agrietados y pálidos. El perro ladró una vez, fuerte y desesperado, y luego comenzó a lamerle la cara, empujándole el pecho como si intentara despertar a su amo. Biscuit llegó segundos después, más pequeña pero no menos decidida, jadeando con fuerza por la subida. Su pelaje pálido era casi invisible contra la nieve, excepto por el contorno oscuro de sus orejas y ojos. Presionó el hocico contra la mano de Elias y luego miró hacia la pendiente, como si entendiera algo que River no entendía, que la ayuda tenía que venir de más allá de este hueco de la montaña. River se negó a alejarse de su lado. Montó guardia, caminando en círculos cerrados, ladrando de vez en cuando al vacío, como si desafiara a la tormenta a responder. Elias, luchando contra el sueño, logró estirar el brazo y apoyar la mano temblorosa sobre la cabeza del perro. «Buen chico, quédate conmigo», murmuró. Entonces Biscuit entró en acción. Se giró y corrió hacia la cresta inferior, siguiendo el débil rastro del sendero principal por el que ella y Elías habían caminado antes. Sus patas atravesaban la nieve, dejando un rastro punteado a su paso. Corrió hasta que el bosque se abrió a una pendiente más amplia. Luego se detuvo, ladró una vez y corrió de vuelta hacia Elías. Lo hizo una y otra vez. Cada vez, sus huellas se grababan más profundamente en la nieve, formando un patrón visible, una marca circular alrededor del hueco donde yacía Elías. Con su pequeño instinto, Biscuit estaba llamando la atención, una señal que ningún humano podía ignorar. Las horas pasaban como fragmentos de sueños. La nieve suavizó su caída y en algún lugar de la montaña, un grupo de excursionistas de la cercana ciudad de Silver Creek avanzaba con cuidado por el sendero. Eran tres, una pareja joven y un hombre mayor que los guiaba. El líder, Peter Haskins, era un experimentado amante de la naturaleza de unos 50 años, alto y de hombros anchos, con barba canosa y ojos grises y firmes. Había pasado la mayor parte de su vida en las montañas rocosas, enseñando técnicas de supervivencia a turistas que querían sentir la naturaleza sin ser consumidos por ella. Conocía los estados de ánimo de las montañas, y esa noche algo en el aire le parecía extraño. «Esperad», dijo de repente, levantando la mano. El viento silbaba entre los árboles, llevando un sonido débil pero distinto, ladridos, urgentes, repetitivos. La joven, Lena, delgada y con una bufanda roja de punto bien ajustada al cuello, frunció el ceño. «¿Es un perro?» Peter asintió lentamente. «Dos, tal vez, y cerca». Hizo un gesto a los demás para que lo siguieran. Sus linternas barrieron los árboles, sus haces atravesando la nieve que caía hasta que captaron un movimiento, una pequeña silueta que se movía rápidamente de un lado a otro a lo largo de una estrecha cresta. Biscuit ladró más fuerte cuando aparecieron las luces, saltando hacia ellos, y luego corriendo en dirección opuesta, como diciendo, «Por aquí, síganme». El instinto de Peter se despertó. «No es casualidad», dijo. «Nos está llevando a algún sitio». Él y los demás la siguieron, avanzando con dificultad por la nieve profunda, mientras Biscuit los guiaba hacia el barranco.
Los ladridos de River se hicieron más audibles, luego más bajos, más profundos, el sonido de un guardián que se negaba a rendirse. Cuando llegaron al hueco, el haz de luz de la linterna de Peter se detuvo en la imagen que tenía ante sí. Un hombre inmóvil, medio cubierto de nieve, con una pierna torcida de forma antinatural. River estaba a su lado, con el pelo erizado y los ojos brillantes bajo el haz de luz. Protector, pero no agresivo. Tranquilo, chico, dijo Peter con calma, arrodillándose. Vio el tatuaje de la marina en la muñeca de Elias, bajo la manga rota, y el pulso constante, pero débil en su garganta. «Está vivo», gritó Peter. Los demás se apresuraron a ayudar. Peter sacó un teléfono satelital de su mochila y se comunicó con la estación de guardabosques más cercana. «Tenemos un hombre herido cerca de Frozen Peak Ridge. Coordenadas». Las leyó rápidamente y luego abrió una manta de emergencia. River olfateó ansiosamente mientras el hombre la envolvía alrededor de Elias. «Lo hiciste bien, chico», murmuró Peter, mirando a los dos perros. «Lo mantuviste con vida». En 40 minutos llegó el equipo de rescate. Los faros atravesaban la oscuridad. Las botas golpeaban el suelo helado. Los paramédicos se movían con rapidez, sujetando a Elias a una camilla, entablillándole la pierna, comprobando su respiración. River se negó a apartarse hasta que uno de ellos le acarició suavemente la cabeza, susurrándole palabras de tranquilidad. Biscuit se sentó junto a su hermano, con la cola enroscada alrededor de las patas, sus grandes ojos dorados siguiendo cada movimiento. Cuando se cerró la puerta de la ambulancia, River y Biscuit jadearon suavemente, con el hocico pegado al frío metal. Peter se agachó junto a ellos. «No carraspea, os preocupéis», dijo. «Vosotros dos también venís». Levantó a Biscuit en brazos y silbó a River para que saltara al asiento trasero de la ambulancia. El trayecto por la montaña fue largo y sinuoso. La tormenta había amainado, sustituida por el zumbido del motor y la respiración rítmica del hombre que una vez pensó que moriría solo. En el centro médico Silver Creek, Margaret ya estaba allí, con el pelo húmedo por la nieve derretida y el bastón bien agarrado en una mano. Había llamado a los guardabosques locales después de intuir que algo iba mal, cuando la noche se alargaba sin noticias de Elias. Ahora, de pie en el pasillo blanco y estéril, sintió que las rodillas le fallaban cuando entró a la camilla. «Alias», susurró. El paramédico, un joven de mirada amable, la tranquilizó. «Está estable. Es un hombre afortunado. Esos perros suyos pueden haberle salvado». Margaret miró al final del pasillo, donde River y Biscuit estaban sentados junto a un celador, con el pelaje aún mojado, pero moviendo suavemente la cola. Se arrastró hacia ellos y se arrodilló lo mejor que pudo, acariciándoles la cabeza. «Lo encontrasteis, ¿verdad?», dijo con voz temblorosa. «Sois unos bebés inteligentes y valientes». River se apoyó contra su rodilla, mientras que Biscuit le presionaba la pequeña cara contra la palma de la mano. Cuando Elias finalmente recuperó la conciencia, lo primero que vio fue a Margaret sentada junto a su cama del hospital, con los ojos hinchados por el llanto, pero brillantes de alivio. Lo segundo que vio a través de la ventana de cristal fue a River y Biscuit descansando juntos bajo una lámpara de calor fuera de la puerta de la sala. «Nos has dado un susto a todos», dijo Margaret en voz baja, apretándole la mano. «Pero ahora estás en casa». Elias tragó saliva y dijo con voz entrecortada. «Vinieron a por mí. No pararon hasta que me encontraron». Margaret sonrió entre lágrimas. «Por supuesto que lo hicieron. Tú los salvaste primero, ¿recuerdas?». Elias volvió a girar la cabeza hacia la ventana. River levantó la mirada y se encontró con los ojos de su amo. Biscuit movió ligeramente la cola, con expresión tranquila y segura. En esa mirada, Elias sintió que algo cambiaba en su interior. La profunda y silenciosa comprensión de que la vida había decidido devolverle lo que él había dado. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo suavemente más allá de los muros del hospital, Elias Carter durmió vivo y completo bajo la silenciosa vigilancia de sus dos ángeles. El verano llegó a Aspen Ridge en silencio, como una promesa olvidada desde hacía mucho tiempo que se cumplía.
Las montañas, antes cubiertas por la nieve, ahora brillaban bajo la luz del sol. El río junto a la cabaña volvía a correr libremente. Su sonido era como una risa entre los árboles. La hierba brotaba del suelo en tonos verdes tan vivos que casi dolían a la vista, y las flores silvestres se extendían por el fondo del valle, doradas, violetas y blancas, como pequeñas llamas de vida reavivadas. Elías se sentó en el porche de su cabaña, el mismo lugar donde meses atrás había encontrado dos figuras temblorosas en la nieve. Apoyó la pierna derecha en un taburete, lo suficientemente curada como para poder caminar sin muletas la mayoría de los días. La cicatriz bajo sus vaqueros aún le dolía a veces cuando cambiaba el tiempo, pero ahora era un dolor silencioso que le recordaba que había sobrevivido. River y Biscuit corrían por la pradera frente a la cabaña, con el pelaje brillante bajo el sol de la tarde. River se había convertido en un magnífico perro joven, alto, fuerte y seguro de sí mismo. Su pelaje brillaba en capas de negro intenso y bronce, y sus ojos eran agudos e inteligentes. Biscuit seguía siendo más pequeña, delicada, pero elegante, con su pelaje dorado que reflejaba la luz como un fuego suave. Corría en círculos rápidos alrededor de River, con ladridos alegres y musicales. Él la perseguía, la dejaba ganar y luego fingía estar derrotado, moviendo la cola con orgullo. Elas los observaba, con el café enfriándose en sus manos. El calor del día empapaba su piel y por primera vez en años no sentía la urgencia de hacer nada. No había fantasmas esperando en los rincones de su mente, ni órdenes que cumplir, ni ruido, solo paz y el leve zumbido de una vida reconstruida a partir del silencio. Recordó la noche de la tormenta, el barranco, el sonido de las patas rompiendo la nieve cuando la esperanza casi se había desvanecido. Recordó el peso del cuerpo de River presionándolo contra él. La forma en que Biscuit había desaparecido y regresado con ayuda. Todavía le sorprendía que unas vidas tan pequeñas hubieran tenido un valor tan inmenso. Me salvaron, murmuró para sí mismo, con una tranquila admiración en su voz. Realmente lo hicieron. El porche crujió suavemente detrás de él. Se volvió y vio a Margaret Hale caminando por el sendero con pasos lentos y cuidadosos, su bastón golpeando el suelo. Llevaba un amplio sombrero de paja y una cesta cubierta con un paño a cuadros. Su cabello gris, cuidadosamente recogido en la nuca, brillaba casi plateado al sol. Bueno, dijo con una sonrisa, pareces haber vuelto a la vida. Elias se rió entre dientes. Se siente extraño, ¿verdad? Margaret subió los escalones, con la respiración constante pero superficial. Extraño es solo otra palabra para nuevos comienzos, dijo, entregándole la cesta. Tarta de manzana, la primera que hago en meses. Pensé que a los dos nos vendría bien algo dulce que no saliera de una lata. Elías dejó la cesta con cuidado. No tenías por qué, Margaret. Ella hizo un gesto con la mano para que no protestara. Oh, cállate. Ya has hecho suficiente por los dos. River saltó hacia ella, moviendo la cola con tanta fuerza que le rozó el vestido. Y aquí está mi héroe, dijo ella, rascándole detrás de las orejas. Biscuit la siguió y se sentó educadamente a sus pies, con la cabeza inclinada hacia arriba, expectante. Y la dama de la gracia, añadió Margaret con cariño. Elías sirvió 2 tazas de café, le entregó una a ella y se apoyó en la barandilla. Sabes, dijo después de una pausa, todavía no entiendo cómo me encontraron aquella noche. Estaba a kilómetros de aquí, ningún rastro de olor debería haber durado tanto tiempo en la nieve. Margaret dio un sorbo y sonrió levemente. El amor encuentra su camino, Elias. Siempre lo hace. Él la miró, sin saber muy bien cómo responder. Ella continuó en voz baja. Lo salvaste cuando no te quedaba nada que dar. Quizás lo recordaron. Quizás, cuando el mundo se volvió en tu contra, simplemente hicieron lo que tú hiciste por ellos. Se negaron a rendirse. Elías miró fijamente el prado donde los perros ahora jugaban alegremente en la hierba. Haces que parezca que soy parte de algún milagro. Quizás lo seas, dijo ella simplemente. Quizás lo has sido todo este tiempo. A la gente le gustas. Te rompes, pero no te quedas roto.
Eso es lo que hace que merezca la pena salvarte. Sus palabras le golpearon en un lugar más profundo que el dolor. Un lugar donde algo que llevaba mucho tiempo sellado comenzó a abrirse de nuevo. Durante un rato, ambos se quedaron sentados en silencio, bebiendo café. El aire se llenó de los sonidos del verano. Al cabo de un rato, Margaret se movió en su silla, haciendo un gesto de dolor con la pierna. «¿Sabes?», dijo, «solía creer que la gente se va y no vuelve. Mi marido, mi hija, el tiempo mismo, todos siguieron adelante sin mí. Pero entonces te conocí a ti y a esos perros y me di cuenta de algo». Elías la miró. «¿Qué es eso?». Margaret sonrió con los ojos suaves por el recuerdo. «Que aquellos que aman de verdad, personas o animales, siempre encuentran el camino a casa». Elías se quedó sin habla durante un largo rato. El aire se llenó de una emotiva quietud. Finalmente asintió con la cabeza y dijo con voz ronca, «Creo que tienes razón». Margaret se levantó con esfuerzo y se sacudió la falda. «Por supuesto que tengo razón. Ahora deja de darle vueltas y ve a disfrutar del sol. Te lo has ganado». Le dio una palmada en el hombro y empezó a bajar por el camino, con su bastón golpeando rítmicamente contra la tierra. Elías la vio desaparecer entre los árboles, el sonido de sus pasos difuminándose entre el canto de los pájaros. Volvió a mirar a River y Biscuit. Se habían cansado y ahora yacían uno al lado del otro bajo un manto de flores silvestres, jadeando satisfechos. La imagen lo llenó de una ternura tan intensa que casi le dolía. Se levantó lentamente, caminó hacia ellos y se arrodilló en la hierba. Ambos perros levantaron la cabeza, moviendo débilmente la cola. Elías extendió los brazos y los atrajo hacia sí, rodeando con ellos sus cálidos cuerpos. River presionó el hocico contra el hombro de Elías, mientras Biscuit le lamía la muñeca con pequeños y suaves lametones. Sintió sus corazones latiendo contra su pecho, fuertes, constantes, vivos. «Gracias», susurró, «por todo». El viento soplaba suavemente por la pradera, trayendo el aroma de los pinos y las flores en flor. Por encima de ellos, el cielo se extendía infinito y azul, sin nubes ni tormentas. Por primera vez desde sus años del servicio, Elías no se sentía como un hombre definido por lo que había perdido. Se sentía como alguien a quien dos pequeñas almas, que se negaban a dejarlo desaparecer, le habían devuelto poco a poco. Se recostó sobre los codos y observó las nubes que se desplazaban perezosamente por el horizonte. La luz del sol le calentaba la cara y en lo más profundo de su ser, algo se asentó en silencio. Paz, simple y completa. La risa del río resonaba en la distancia. River ladró suavemente, como si le respondiera. Biscuit acarició con el hocico la mano de Elías, con los ojos entrecerrados de satisfacción. Y por primera vez en años, Elías Carter sonrió. El tipo de sonrisa que surge de haber sido encontrado, no una, sino dos veces. El cielo estaba despejado, infinito y lleno de luz. Y así era, por fin, su vida. A veces los milagros no llegan en forma de destellos de luz o truenos del cielo. Llegan en mañanas tranquilas, envueltos en pelaje y lealtad, recordándonos que la gracia de Dios a menudo camina sobre cuatro patas. La historia de Elías no es solo sobre el rescate, es sobre la redención, sobre cómo el amor dado libremente siempre encuentra su camino de vuelta, incluso cuando pensamos que estamos demasiado perdidos para ser encontrados. En cada acto de bondad, en cada decisión de cuidar, cuando sería más fácil dar la espalda, el Señor obra de forma invisible, convirtiendo los fríos inviernos en nuevos comienzos. Si crees que los milagros siguen ocurriendo en los rincones más pequeños de la vida, en la compasión de un desconocido, en la devoción de un animal, en la tranquila fe de que mañana puede ser mejor, entonces comparte esta historia con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde nos ves. Y si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y únete a nosotros para difundir la fe, el amor y el recordatorio de que nadie está realmente solo. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos.